Buenas. Mucha gente me ha preguntado y me ha pedido que haga un especial acerca del resultado del plebiscito en Chile para una nueva constitución. Que haga un especial explicando qué significa eso, por qué eso es importante. Y bueno, vamos a intentar explicarlo dentro de la inmediatez de lo que está pasando, pero dentro de lo que significa en la historia reciente de Chile y en su importancia para América Latina y para Chile mismo. En cortico, es realmente ponerle el fin a la dictadura, porque esa constitución que quieren derogar es una constitución hecha durante la dictadura que perpetuaba un poder que quedaba amarrado a una dictadura, y eso es lo que significa para muchísimos chilenos. Como es un país dividido, pues no es para todos, pero pues sí para una gran mayoría, porque ganaron por un margen muy alto. Entonces ya estamos hablando, digamos, de una representación política seria en cuanto a lo de la Constitución y en cuanto a lo de acabar la dictadura, porque pues realmente el resultado fue el 78% de apoyo. Entonces vamos a devolvernos en el tiempo para entender qué pasó con este plebiscito y cómo fue que llegamos allá. Resulta que hay un momento en la política de Washington con América Latina. Esto lo hemos contado muchas veces cuando atravesamos esta historia, porque se nos vuelve a atravesar, porque de una manera u otra afecta a todo el continente. Hay un momento en que Washington decide que en América Latina las fronteras no son las que generan la mayor cantidad de guerras o de conflictos, como en otras regiones del mundo sí sucede, sino que hay enemigos internos dentro de los países y reorientan los ejércitos de la región hacia los enemigos internos de los países. Esto se va a conocer como la doctrina de la seguridad nacional y va a tener su sede en Panamá, en la Escuela de las Américas. Esto ocurrió en plena Guerra Fría. Es nuestra versión de la Guerra Fría. La Guerra Fría empieza en Europa por Berlín, llega a Asia por la Revolución China, digamos, y se va a convertir en una doctrina de geopolítica en América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, es nuestra versión de la Guerra Fría. A nosotros no nos tocaron las ojivas nucleares, ni la crisis, no nos tocó, aunque sí tuvimos una crisis de misiles serísima en el 62 en Cuba, pero no nos tocó la amenaza nuclear, ni los aviones de la OTAN, ni las ojivas que ponían en Turquía. No nos tocó eso tan directamente como sí le tocó a las dos Europas divididas por todo el arsenal de la Guerra Fría y todo eso. No, a nosotros nos tocó otra vuelta distinta. Dentro de esa vuelta hubo una reorganización de las políticas de los ejércitos. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, dentro de ese debate de los Estados Unidos y la Unión Soviética, porque todo tiene que ver con todo. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se dividieron el mundo, cada uno se erigió en un representante de una carreta. Entonces los Estados Unidos era el representante de la democracia y la Unión Soviética de la justicia social, la patria de los trabajadores. Entonces los Estados Unidos intervenía en todas partes para llevar la democracia y la Unión Soviética intervenía en todas partes para apoyar las luchas revolucionarias. Lo que estaban haciendo era un juego de ajedrez para infiltrar todos los conflictos a través de una geopolítica que se llamaba la Guerra Fría, porque se iban a enfrentar era a través de los otros países, pues entre las tiendas. Entonces, porque si se enfrentaban directamente con ojivas nucleares, eso no tenía gracia, porque se acababa el planeta y qué pereza. Entonces, lo que van a hacer es que cooptan todos los conflictos y los meten dentro del marco de la Guerra Fría. Por eso no se habló de nada más en 48 años y por eso cuando cayó la Guerra Fría la gente quedó sorprendida de que existieran tantas cosas nuevas que no se habían contemplado durante la Guerra Fría. Por eso la Revolución Islámica no tenía sentido para nadie, porque pues no, en la Guerra Fría eso no se explicaba por ahí. Entonces eso afectó el mundo entero y los conflictos, lo que le digo, el más particular de los conflictos terminaba siendo parte de la Guerra Fría, como cuando dos papás se separan y se ponen a utilizar al niño de gallo de pelea. Lo que quiera que diga el niño, dice uno que es igualito a su papá y otro que es igualito a su mamá. Y entonces cuando utilizan a los pobres chinitos para hacerse puja los dos. Con la Guerra Fría pasó eso y América Latina no fue la excepción. Entonces, dentro de eso hubo una serie de políticas de golpes de Estado de parte de los Estados Unidos que por zonas de influencia le correspondió a América Latina en la conferencia de Yalta, mientras a la Unión Soviética le correspondió la Europa del Este.
O sea, hay un escenario macro geopolítico enorme, gigantesco. Dentro de eso hay una serie de dictaduras. Cada una de esas dictaduras tiene una particularidad. Entonces empezaron en Brasil, en realidad la primera fue Guatemala con Arbenz, pero luego empezó en Brasil, en el 64, el golpe de Estado a Jânio Quadros. Luego vino Uruguay, Chile, Argentina, hasta que todo el cono sur quedó convertido en una sola dictadura. Y la doctrina de la seguridad nacional se aplicó para todo el continente, pero sobre todo en el cono sur. Y por el otro lado, había un fenómeno de luchas armadas, de guerrillas, que en el caso de Chile eran urbanas, pero digamos que también estaba en todo el continente. Entonces, dentro de esa disputa de poderes, había la idea de si había que tomarse el poder por las armas, o si el poder desde la izquierda podía llegar por la vía democrática. Salvador Allende intentó una vía democrática para llegar a un tipo de poder nuevo en Chile. Salvador Allende era un demócrata y era un tipo que creía que se podía hacer eso. Y resulta que ahí hubo un sabotaje, los midieron las mismas fuentes, ellos lo admitieron, después con la desclasificación de archivos, Nixon lo dijo ya, o sea, es una cosa que ellos mismos han dicho, que desestabilizaron la economía chilena, la dolarizaron la economía, generaron fenómenos de desabastecimiento deliberados, caotizaron el país. Entonces, una vez que caotizaron el país, hicieron un golpe de Estado muy cruel, súper cruento. Salvador Allende, desde el Palacio de la Moneda, que fue bombardeado, pidiéndole apoyo al pueblo chileno, pero la ITT había bloqueado los teléfonos, que eso fue un escándalo impresionante, el escándalo de la ITT. Bueno, ahí intervinieron todos los factores geopolíticos de una época de extrema polarización y quedó montada una dictadura en Chile brutal. Y 5.000 personas fueron llevadas al Estadio Negro y ahí fue cuando mataron a Víctor Jara en un martirio colectivo. Bueno, esto fue una cosa terrible y la historia de las dictaduras ha ocupado una cantidad de tiempo de nuestro relato en América Latina muchas veces. Entonces ahí empezó la cosa. Pero entonces resulta que lo que hizo Pinochet fue, desde el punto de vista económico, dice, bueno, yo voy a controlar el orden público y la política, pero la economía la van a controlar los de la escuela de Chicago, los Chicago Boys. Entonces un modelo neoliberal se impuso en Chile. Y ese modelo neoliberal llegó a tener cifras altísimas en términos de crecimiento económico del país. Y ese crecimiento económico del país llegó a hacer sentir a mucha gente que había valido la pena el martirio, la dictadura, los muertos y todo lo que había pasado por un crecimiento económico que sacara a Chile como un modelo neoliberal exitoso. Era el modelo. Chile era el modelo y lo fue durante mucho tiempo y por eso es que lo que pasa en Chile es tan importante, porque Chile era el modelo. Entonces, la mitad del país pensaba que había valido la pena todo ese montón de muertos por los crecimientos y el nivel de vida que tenían, y la otra mitad del país pensaba que les habían asesinado el futuro, los sueños, la esperanza, y los habían matado de una manera sistemática, y fue una sociedad que estuvo dividida durante mucho tiempo y todavía hay esas dos interpretaciones de la historia allá. Entonces, pues, esto, digamos, sucedió así. La dictadura va a durar 15 años y las cifras seguían creciendo y seguían creciendo. A diferencia de la Argentina, donde la dictadura, primero, para tratar de mantenerse en el poder, los metió en la guerra de las Malvinas,
que fue un desastre y una tragedia de unas proporciones absolutamente impresionantes, porque una generación murió de frío en las Malvinas y porque se robaron el trabajo de todo un día del sueldo de los argentinos que donaron para los muchachos en el frente. La guerra de las Malvinas derrumba la dictadura. Y la dictadura en Argentina cae estrepitosamente frente a su propio pueblo por inventarse un conflicto traído de los cabellos con los medios mismos británicos, que resultó fue favoreciendo a la Thatcher, que iba a aplicar todas las medidas neoliberales, y le dieron la posibilidad histórica upapaya, que llaman, para que pudiera avalarse en el poder con una guerra contra Argentina que le pusieron servida en bandeja y que ella nunca buscó, pero cuando se la sirvieron la hizo, y eso realmente era pelea de toche con guayaba, porque la armada del ejército británico con la armada argentina, pues eso no se podían comparar en el mismo día. Total, se derrumba estrepitosamente la dictadura argentina y queda desprestigiada ante los propios argentinos. La chilena no. La chilena seguía avalada por un crecimiento económico que siempre mostraban como la justificación de toda barbarie vivida. Y la cosa iba así, y la cosa se iba a quedar así. Entonces, en 1980, Pinochet hizo un plebiscito con el cual él se legitimaba para durar mucho más tiempo en el poder. Por lo tanto, cuando se va a hacer el plebiscito de 1988, pues mucha gente piensa que es lo mismo, que es más cantidades de lo mismo, que ahí no se va a definir nada, que eso es una bobada ponerse a gastarle tiempo a eso y que él va a seguir avalándose en el poder otro rato. Y otra gente piensa que no. Y hay una cantidad de organizaciones de bases y una cantidad de organizaciones que dicen no, esta puede ser la oportunidad de hacer una transición hacia una democracia en Chile que no sea por un baño de sangre, porque ya ha muerto muchísima gente. Aquí lo que hay es una oportunidad histórica nunca antes vista, y si la podemos hacer bien, vamos a lograr la democracia sin que nos volvamos a matar otra vez. Y cada vez que un pueblo logra algo sin matarse, ha logrado una victoria colosal por el solo hecho de generar un proceso que no implique muertos, porque la gente no tiene por qué matarse por modelos económicos o políticos. Eso en algún momento vamos a entenderlo como humanidad. Yo no sé cuánto nos demoremos, pero en algún momento vamos a entender que las cosas no tienen que dirimirse en términos de vidas humanas. Entonces, pero mucha gente lo pensó en Chile. Entonces desarrollan una estrategia muy, muy distinta. Una estrategia positiva, propositiva, y una estrategia publicitaria que está representada en una película que se llama No, porque no era el voto para que no continuara en el poder Augusto Pinochet. La película la protagoniza Gael García, es basada en una obra de teatro que es basada en la realidad chilena, porque en verdad ellos hicieron eso. Entonces lo que dijeron, mire, ¿para qué va a necesitar la gente la democracia si tiene el crecimiento económico? Si las cifras son altísimas. Entonces empiezan a decir, mira, vas a necesitar la democracia, ¿no te parecería rico poder expresar tu opinión sin que eso te costara la vida, la seguridad, el trabajo? Eso sería chusco, ¿no? Poder uno compartir opiniones con las personas y que no le pase nada. Tienen 15 minutos todos los días para hacer la campaña del no. Y la campaña del no va acompañada con todos los músicos. Hay todo un movimiento cultural alrededor de la campaña del no. Y es muy propositiva, ¿no? Chile, la alegría ya viene. Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas y les muestran días de sol, parques, una cantidad de diciendo esto le va a agregar a Chile, no le va a quitar a Chile. La democracia agrega, no quita, porque el modelo era exitoso, las cifras eran altas y entonces, ¿para qué necesitamos democracia? ¿No? Es la idea de que los indicadores económicos no requieren de consultas populares ni nada de eso. En ese momento se creía en Chile, además un momento en que cuando entró la industria extranjera y quebraron una cantidad de industrias, los prisioneros sacan las canciones de las industrias, muevan las industrias, y por el otro lado
Estas cifras económicas desde el principio y durante mucho tiempo no incluían a mucha gente de la población, sino que eran cifras absolutas. Pues mucha gente por dentro de Chile no podía estudiar y mucha gente por dentro de Chile no tenía oportunidades, y por eso fue que los prisioneros compusieron una canción que se llamaba El baile de los que sobran. Sí, a otros enseñaron las cosas que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Entonces, únete al baile de los que sobran. Entonces resulta que, o sea, ahí hay una serie de contradicciones internas que no se ven debajo de las grandes cifras. Y eso es, digamos, lo que mucha gente está opinando. Y en el no hay la posibilidad de una transición pacífica. Y la posibilidad de una transición pacífica no la habían tenido antes, porque esto no daba por ningún lado. Entonces, inclusive dentro de la misma oposición hubo disidencias, diferencias, porque entonces había quienes decían que esa manera publicitaria de jingle no era seria y trivializaba el dolor de las víctimas. Y otros le decían, pero es que mire, llevamos llorando por el mundo durante tanto tiempo y no ha pasado nada, no hemos logrado cambiar absolutamente nada. Vamos a intentar otra cosa, a ver si así sí funciona. Entonces, el asunto es que finalmente la campaña la van a ganar, el no va a ganar por un gran resultado, y ese no determina que Augusto Pinochet deje el poder adquirido mediante el golpe de Estado por un plebiscito y no por un contragolpe, ni por una toma armada, ni por cualquiera de esas figuras, todas ellas absolutamente costosas en términos de vidas y de sangre. Entonces se fue. Bueno, ya antes le habían abierto un juicio porque los militares en el Cono Sur hicieron unas leyes para blindarse por toda la cantidad de barbaridades que pasaron contra los derechos humanos en la dictadura, porque pasaron de todas, desde los vuelos de la muerte en Argentina, por la tortura, pasando por la tortura generalizada, las desapariciones que fueron comunes en todo el Cono Sur, en Uruguay, en Paraguay, en Chile y en Argentina y en el Brasil. Entonces, después se autoexoneraron con unas leyes, y esas leyes después fueron, en el caso de Argentina, fueron impugnadas después. En el caso de Pinochet, lo detuvieron en Inglaterra cuando estaba en Londres. Bueno, o sea, todo ese debate se dio el debate de cómo enfrentar esas verdades, cómo generar la memoria. Todo eso se ha dado, mucho más en Argentina, pero se ha dado. Entonces resulta que, bueno, la transición a la democracia, pero Pinochet amarró esa democracia a una serie de, digamos, de poderes que se sigan manteniéndose. Él quedó autonombrado senador vitalicio, o sea, él seguía estando de todas maneras tutelando la democracia chilena. Era una democracia muy restringida, pero era una democracia del abogado el sombrero y del sombrero la cinta. Hay veces en la historia la precariedad es tan grande que lo que se logre ya es muy, muy grande, ¿sí? Entonces, ahí quedamos con ese problemita. La Constitución fue hecha durante la dictadura y fue hecha por los dictadores. Entonces imagínense qué derechos civiles, qué derechos democráticos le podía dar a la sociedad una constitución elaborada en ese contexto, por esos personajes y en ese momento. Cuando yo entré a trabajar a Radionet, venía directamente de la academia. Nunca me había enfrentado a esa experiencia antes. Y de pronto, de buenas a primeras, sin anestesia, me tocó entrar a la radio, convertirme en una analista internacional, aprender a manejar todo el sistema de medios noticiosos, entenderlo. Por ejemplo, hubo un día en que nos entrenaban en diferentes habilidades y había un día que era locución. Entonces se supone que uno tenía que aprender a modular, a entrenar la voz, a manejar la locución, pues absolutamente necesaria para hablar en la radio. Pero no, de pronto me dicen, no, pero es que lo suyo no es la locución, usted no está aquí para locutar, usted está aquí para analizar. Entonces a cada uno de los locutores, que eran las grandes glorias de la locución en Colombia, eso ya era demasiado, solo estar ahí con ellos, lo pusieron a tomar un cable de noticias.
y leerlo. Y ellos leían el cable y yo tenía que elaborar un análisis sobre la noticia que acababan de leer ahí, inmediatamente, improvisando, de una. Eso fue absolutamente asustador. A las 10 de la noche todavía me dolía la cabeza y eso realmente era lo que yo iba a hacer ahí. Entonces ustedes dirán, ¿por qué les estoy contando yo esta historia? Les estoy contando esta historia porque tenemos un patrocinador que es bastante interesante y tiene el espíritu de estas situaciones en las cuales uno se ve abocado a un aprendizaje así, de buenas a primeras. Se llama Platzi. ¿Y qué es Platzi? Pues es una plataforma de educación digital donde uno se suscribe para aprender una gran cantidad de nuevos contenidos y habilidades cuando la vida lo pone a uno en una situación en la que tiene que aprender muchas nuevas cosas o cuando quiere simplemente, cualquiera de las dos. Y a uno ahí, ¿qué puede ver? Pues eso puede ver marketing digital, fotografía, álgebra, gestión de proyectos, una gran cantidad de cosas. O sea, ustedes lo que se imaginen, muchísimas cosas. Entonces, ¿uno qué hace? Pues uno paga una suscripción. Y una vez que uno paga esa suscripción, se mete a tener acceso a esos contenidos, pero no es como un Zoom donde todo el mundo está mirando al tiempo y el profesor está durante una determinada hora y hay quienes prenden la cámara y otros no. Esto es distinto porque los contenidos están ahí para que uno los vea cuando quiera, en el tiempo que quiera. Pero hay una estructuración pedagógica aquí detrás. Esto está muy pensado. Hay trabajos, hay talleres, se puede consultar a los profesores si uno necesita y también se puede consultar con otros estudiantes que estén tomando los mismos cursos. Pero realmente el que determina cómo, cuándo y de qué manera, pues es uno, porque esa es la flexibilidad y la magia de esto. Entonces, pues ustedes se suscriben a platzi.com/Diana Uribe. Ustedes pagan 12 meses. Pero con la suscripción, en realidad tienen derecho a 13 meses. Un mes es gratis. Y esto abre unas posibilidades increíbles de formación y de transformación. Y les agradecemos mucho a los de Platzi por su idea y por apoyarnos en este podcast. Y así continuamos con nuestro relato. Pero bueno, lo que había era que seguir para adelante. Y se siguió para adelante. Pero eso hacía que todos los gobiernos estuvieran terriblemente restringidos por esa constitución. Pero seguían aguantando las cifras. Entonces, mientras las cifras siguieran aguantando, en un mundo donde el esquema neoliberal se universalizó, se volvió ideológico y se naturalizó. Porque a partir de la caída del muro de Berlín se pensó que ya, o sea, todo el discurso que tenía que ver con la justicia social había quedado atrás porque las cifras eran el único indicador de éxito de una sociedad. Digamos, así ha sido durante los últimos 30 años y Chile era el baluarte de esa manera de entender el mundo. Entonces, en esa medida, pues ahí iban y todo parecía que estuviera bien. Pero resulta que ese modelo genera unas desigualdades muy grandes y unas desigualdades crecientes que hacen que buena parte de la sociedad no tenga acceso a ese bienestar que en cifras absolutas siempre iba creciendo. No, Chile es una sociedad muy organizada, con un crecimiento económico muy alto y estaban en democracia, pues ¿qué más quiere uno? Pero resulta que eso no era así para la mayoría de la gente, mucha gente no estaba ahí. Entonces empiezan todos estos créditos, una época en que empezaron a tener unos créditos locos, que usted se podía comprar un televisor, se lo compraba en diciembre y lo pagaba en febrero, a crédito muerto. Entonces decían, no, pues de aquí a febrero yo me consigo la plata. Pues no, de aquí a febrero no se la conseguía y estaba muy endeudado. La gente empezó a comprar en los supermercados y dejaba los carritos llenos y se llevaba una lata de atún, porque era para que lo vieran comprando. O sea, empieza a parecerse un espectro ficticio para una gran cantidad de la población que en realidad, de verdad, para Dios, no está teniendo acceso a todo lo que se ve
que la sociedad chilena produce. Y eso se fue profundizando y se fue profundizando y se fue profundizando, pero no se veía. Y no se veía porque la luminosidad de las cifras, digamos el marketing del producto chileno, era totalmente exitoso en el continente. Eso se veía, fíjese cómo es Chile, fíjese que lo que pasa con Chile. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar en el 2019? Que en el 2019, bueno, amén de todos los movimientos estudiantiles que se hicieron para garantizar la gratuidad de la educación en Chile, digamos de todo lo que se ha venido buscando para que las condiciones sean para todo el mundo y no para una gente y otra no. Entonces, amén de todo eso, ahí había una situación como una olla de presión que nadie estaba viendo. Que no, digamos, los movimientos sociales estallan porque se vienen gestando tiempo atrás, pero solamente son visibles cuando estallan. Pero no es que pasen de un día para otro, aunque sí estallen de un día para otro. Ha habido toda una carburación antes. Entonces, esta situación venía, nosotros hicimos hace un año un podcast en donde entrevistamos a Antonella, una periodista radial chilena, que estaba en ese momento totalmente metida en toda la narrativa de lo que estaba pasando y que nos contó su visión de Chile, que les sugerimos que volvamos a escuchar para que podamos entender todos los argumentos contados por los chilenos, dichos por ellos con sus propias historias y su propio relato y sus propios acentos. Y fue un hit haber podido tener la oportunidad de entrevistar a Antonella sobre los hechos calientes en lo que estaba pasando y entender la vibración de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, y como le digo, esto es una sociedad dividida. Y en la medida que es una sociedad dividida, hay gente que tiene un relato totalmente contrario al que les estoy contando y que se les puede parar los pelos porque pasa en las sociedades divididas, ¿ok? O sea, esto no es una verdad absoluta. Esto es un recuento de los hechos históricos que la gente puede compartir o no, pero que es la manera como, digamos, se ha estructurado la narrativa que nos llevó al proceso de un plebiscito para una constitución. ¿Ok? Entonces, eso lo aclaro porque pues, a la gente le puede parecer y a la gente le puede no parecer. Y no más que les parezca, y no más que no les parezca. Sí, eso no pasa nada. Pero pues es la narrativa que nos puede explicar geopolíticamente desde un escenario grandote por qué y para dónde vamos. Total, todo esto se estaba volviendo muy complicado. Y un día pasó que le subieron el precio al metro. Y nosotros que sabemos de floreros de Llorente, y nosotros que sabemos de cómo una cosita así de grande puede generar un estallido social, entendemos que ese día por la mañana, cuando le subieron 30 pesos el pasaje del metro en Chile, lo que supone para familias que tienen más de 6 o 7 hijos, lo que supone para familias donde todos trabajan todos los días un aumento importante en la canasta diaria, digamos eso, hay gente a la que no le afectaba, pero hay gente a la que sí le afectaba. Entonces, la actitud del presidente Piñera de decir que el que no quiera pagar más que madrugue porque a las 5 de la mañana era más barato, en ese momento sonó humillante, sonó desafiante y sonó maluco. Entonces resulta que a esto de las 5 de la tarde ya había 250,000 personas reunidas diciendo que eso no era posible y arranca. El pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. ¡Atención, hermanos de corazón, Sánchez! ¡Sí! Nosotros queremos que esto se vaya para el mundo y que sepan que el pueblo despertó, Chile despertó. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. Entonces, cuando empiezan los estallidos, ¿sí? Digamos ya, además porque empezó por los estudiantes de bachillerato, los estudiantes de secundaria y los universitarios que se organizaban en las calles para evadir masivamente el pasaje del metro. Entonces empezaron a saltarse el metro en grandes cantidades y de esa manera empezaron la protesta. Entonces dice que 1 euro vale
881 pesos chilenos, que es casi el valor de un tiquete de metro en una sola dirección. Entonces mostraban en términos de euros lo que significaba para el pueblo chileno ese aumento en el pasaje del metro. Total, en una semana las protestas fueron escalando y esto se fue volviendo muy tenaz. Y entonces hubo una destrucción del metro, suspensión del servicio, la policía chilena empezó a reprimir las manifestaciones duramente. Pero todo esto va pasando el día, o sea, esto empieza el 14 de septiembre del 2019 y luego el 18 ya se va radicalizando el movimiento y luego el 19 ya los militares están en la calle, o sea, el ejército en las calles, y el ejército no había estado en las calles desde los tiempos de la dictadura. Entonces esto se va poniendo más tenaz. Y la declaración del presidente Piñera de que estaban en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respetaba nada ni a nadie, pues tampoco ayudaba. O sea, la declaración también escaló la cosa, porque le dio un carácter, digamos, de guerra a lo que era una demanda social. Entonces eso hacía que las cosas se fueran radicalizando cada vez más. Entonces intentaron después hacer medidas paliativas, pero la cosa no se resolvía así de simple. Entonces la ciudadanía se dirigió al centro de la Plaza Italia y fue la convocatoria más grande, y esa fue la marcha más grande que han tenido en la historia los chilenos. Había 1 millón de personas en las calles de Santiago. Que este mensaje se difunda. Sabemos que esto no está sucediendo solamente acá. La gente en Chile está luchando porque queremos un futuro mejor. Desde el 18 de octubre las cosas han cambiado y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y esto ya se fue poniendo, pero ya no eran los estudiantes de bachillerato ni los de la universidad, sino el pueblo chileno en las calles. Y eso fue lo que empezamos a ver en las imágenes. Y decía uno, pero ¿y esto? ¿Pero de dónde? ¿Pero cómo? Chile tan ordenadito, tan bien puestecito, tan bien paradito ahí donde estaban, y miren esto, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pues pasó que la gente realmente vivía al debe, que la clase media tenía un proceso de pauperización, que realmente no estaban incluidos, que vivir al debe quiere decir que usted no tiene nada, porque todo lo debe, porque todo está en créditos y todo, en algún momento todo lo puede perder si no tiene nada. Sí, pierde el empleo, ya no puede pagar las deudas. Cualquier cosa, un aumento en la inflación, ya usted no puede pagar los créditos. Es una situación delicadísima y no es extraordinaria, es una situación muy extendida. Entonces realmente lo que se mostró era que este modelo tenía las paticas de barro y que debajo de estas refulgentes cifras y debajo de toda esta imagen de titinés, en realidad había mucha gente pasando necesidades y no todo era tan bonito como se vendía afuera. Eso fue lo que pasó. Y un poco cuando se les preguntaba, decían, no, es que la realidad es muy distinta a lo que se está diciendo de cómo el país era exitoso, y eso fue lo que se puso en evidencia. Entonces empiezan los estallidos. En un principio lo que había era una manifestación de inconformidad muy grande. En un principio lo que se pedía era que hubiera digamos, como que se revisaran todas estas medidas que estaban haciendo tan difícil la vida para la gente. Empezó por lo del metro, la manera como el gobierno no tomaba en cuenta lo que la gente estaba pidiendo. En un principio hizo las cosas más complicadas. Entonces, empezó a morir gente, porque hubo gente que murió. Ya la cosa llegó a un punto tal que el gobierno tuvo que realmente ponerse a hablar con la gente, a ver qué era lo que estaba pasando, porque eso no se podía ignorar esto, y tampoco se podía ni desconocer, ni simplemente calificar. Y entonces hay un punto en que el movimiento vira hacia un punto de origen. Dice, no, es que ¿sabe qué es lo que está mal? Lo que está mal no es solamente la situación económica, pensándolo bien. Lo que está mal no es solamente esta inequidad que hace tan difícil la vida para tantos chilenos. Lo que está mal, ¿sabe qué viene siendo? La Constitución.
¿Y sabe por qué? Porque es una constitución de la dictadura y es una constitución terriblemente restrictiva de derechos. Y entonces lo que nosotros necesitamos es terminar la tarea de la democracia que habíamos empezado con el no, y la tarea con el no para el plebiscito de que no se quede Pinochet, porque era que sí se quede sí, que no se quede no. Entonces la campaña del no era que no se quede. Por eso se llama la campaña del no. Eso aquí hay que aclararlo mucho. Entonces resulta que, bueno, eso de que no se quede, chévere que se haya ido, pero la Constitución quedó amarrada. Entonces nosotros necesitamos no solamente una serie de medidas sociales profundas que haga que mucha más gente esté incluida, sino necesitamos más democracia. Y la manera como necesitamos más democracia es cambiando la Constitución. Entonces el movimiento vira hacia un movimiento para crear una Constitución, porque empiezan a analizar estructuralmente la situación chilena, y estructuralmente la situación chilena implica que políticamente hablando tienen que discutir una nueva Carta Magna. Entonces esto ya lo hace una cosa mucho más grande, porque ya estamos hablando de ya lo que hace a la institucionalidad de los chilenos. Entonces esto va pasando por fases. La policía suspende el uso de perdigones porque la cantidad de gente empezó a quedar ciega por el uso de perdigones contra las personas en las manifestaciones. Sí, inclusive los optómetras hicieron una muestra de cuánta gente estaba llegando ciega o cuánta gente estaba llegando con la pérdida de un ojo por el uso de perdigones de parte de la policía. Entonces deciden no utilizar perdigones porque esto mientras tanto va pasando de todo, va muriendo gente, la gente se va quedando ciega, esto se va a volver muy grande. Entonces después viene la pandemia y todo el mundo queda quieto en primera. Sí, quieto en primera porque pues el mundo estaba en marchas por todas partes, eso estaban desde Irán, pasando por Líbano, pasando por acá, bueno, en todo lado había marcha, y de golpe todo el mundo quieto en primera como si estuviéramos jugando estatua, entonces todo el mundo quieto en primera, sí, todo el mundo encerrado, 1, 2, 3, entonces la pandemia también se nos vuelve un escenario de ciencia ficción en donde todos los procesos que los pueblos estaban teniendo quedan detenidos porque dice, bueno, todo el mundo asustado, todo el mundo quieto y todo el mundo a cuidarse. Entonces ahí hay un lapso en el cual esto se detiene como cuando uno pone pausa en el control, como cuando uno para la cámara. Pero solamente eso, usted después de que pone pausa, pues después vuelve y pone play, porque está viendo la película sigue, y la película sigue en la medida en que no se ha resuelto. Entonces después otra vez vuelven las marchas, digamos, rechazo de Amnistía Internacional, de la OEA sobre lo que se hizo contra la gente. Hubo 23 muertos, que Piñera tuviera que admitir que hubo incumplimiento del protocolo de uso de la fuerza por parte de la policía. Empezaron a haber informes internacionales. Entonces el hecho de que el ejército hubiera salido a las calles sin que hubiera un estado de emergencia, pues no es una cosa legal. Bueno, hay muchísimo cuestionamiento sobre esto. Y continúa la protesta hasta que ya toca ponerse serios y llegar a un acuerdo entre los chilenos. Entonces, llegar a un acuerdo entre los chilenos es modificar la Constitución. Entonces, para modificar la Constitución, es decir, para derogar la Constitución hecha en dictadura, hay que hacer un plebiscito con todo un país, porque lo que se decida ahí atañe al futuro de todo un país. Entonces, para eso se va a hacer un plebiscito. Y el plebiscito tiene 2 preguntas, que si usted rechaza la Constitución y que si usted acepta una nueva Constitución. Eso es una pregunta, pero la segunda pregunta es ¿quiénes la van a hacer? ¿Se va a hacer con un cuerpo mixto? Es decir,
las personas que están en este momento en el poder, más un grupo nuevo de personas que en conjunto elaboren la nueva constitución, o se va a formar un grupo completamente nuevo de personas para elaborar una nueva constitución? Esa era la segunda pregunta. La primera, si usted quiere que se reforme, y la segunda, cómo quiere que se reforme. Si con un grupo mixto o con un grupo nuevo. Eso es básicamente. Entonces, ahí se definía todo para saber para dónde se va a coger de aquí en adelante, qué rumbo se va a tomar de aquí en adelante. Entonces, se hizo el plebiscito y ganó por un porcentaje muy grande el que la gente quiere que se haga una nueva constitución. O sea, pero por un 78%. Eso es un porcentaje realmente diciente. O sea, es un porcentaje que no permite duda sobre la opinión de los chilenos. Y quiere que la haga un grupo nuevo. Entonces, bueno, de aquí para adelante, esto es muy importante porque esta nueva constitución pondría fin a las dictaduras en el Cono Sur, a uno de los capítulos más dolorosos, terribles de nuestra historia de América Latina, porque este sí es el final de la dictadura, en la medida en que se transforma la constitución que se elaboró durante el tiempo de la dictadura, porque estas dictaduras tenían un aspecto militar, un aspecto político, un aspecto geopolítico, un aspecto económico, un aspecto social, estaban conformadas por una gran cantidad de elementos. Uno de los elementos era el político. Entonces, para que en los elementos políticos se pueda dar una transformación real, había que cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución es terminar la dictadura. Es terminar la época de la doctrina de la seguridad nacional, es terminar la época de la imposición de regímenes militares para poder manejar las decisiones de los pueblos y los estados. Es terminar una era en la historia de todo el continente. Por eso, el resultado de ese plebiscito es importante para toda América Latina. Y lo que pasó en Chile es importante para toda América Latina, porque la problemática de inequidad de Chile es común a la América Latina, porque las cosas que los llevaron a ellos pasan en el resto del continente de una u otra manera. Entonces lo que pasa allá tiene ecos en el resto del continente y es un proceso que hemos visto día a día en las calles y en televisión. Entonces, al sacarse este resultado del plebiscito, esto no quiere decir que de aquí en adelante no venga una cosa muy grande, porque nosotros que a través de la séptima papeleta elaboramos la Constitución de 1991 por un movimiento estudiantil que propuso que en las siguientes elecciones se añadiera otro papelito en el cual quisiésemos modificar la Constitución de 1886 que se había hecho en 1886, o sea, hacía más de un siglo, y que era una nueva constitución para un nuevo país. Ese fue el movimiento de la séptima papeleta que llevó a la Constitución de 1991, que nos reconoce como un país pluriétnico y multicultural por primera vez. Entonces, ese es un proceso largo, porque toca llegar a una cantidad de acuerdos, porque toca revisar una cantidad de elementos estructurales de una sociedad, porque toca negociar, porque toca mirar, porque toca analizar. O sea, ese es un proceso largo. Con esto no quiere decir que ya todo se haya arreglado, quiere decir que tomaron una decisión que les da pie para empezar a arreglar las causas estructurales por las cuales se dieron las manifestaciones ese día que decidieron saltarse en el metro. Entonces, ahí vamos en que dijeron, sí queremos. Ah, chévere, ¿y cómo? Con un grupo nuevo. Ah, bueno. ¿Y cuándo? Bueno, ya de aquí para adelante vamos a hacerle. Entonces vamos ahí. Pero por eso es que es tan importante. Y como Chile era el modelo, el demostrar, entonces lo que pasa con el modelo pues se discute en el resto del continente y en el resto del mundo de qué cosas
hay que cuestionarle al modelo que generan este tipo de, digamos, de estallidos sociales. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si todo se veía tan bien desde lejos, si todo parecía que funcionara bien y aparentemente no estaba funcionando tan bien, o si no, no hubiera habido un sistema de protestas tan grandes. Hay mucha gente nueva en Chile, hay muchas otras organizaciones, sociedades, voces, mujeres, o sea, Chile está generando una cantidad nueva de opinión durante el tiempo de las manifestaciones que coincidió con la fecha del 25 de noviembre, el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Las chicas de las tesis salieron a la calle y le dieron al mundo un nuevo discurso de por qué la violación no podía ser naturalizada ni considerada como algo a lo que tenían derecho los hombres porque las mujeres usaran shorts o pantaloncitos o chicles pegados, porque decían ni la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú. Porque algo a mí me dice que nuestro momento llega como después del invierno, cuando arriba la primavera, nuestra pierna y nuestro cuerpo se adueñan del territorio y debajo los cadáveres de este sistema mortuorio, porque veo todos con luz desde que yo marcho contigo, si hasta borraste de mí los resabios del dominio, porque veo todo tan claro desde que juntas luchamos, si hasta parece que desaparecieron las voces que me callaron, y aunque a veces se me canse el corazón y la cabeza, con mi pañuelo verde yo no pierdo la entereza, y aunque haya que apuntar a cualquiera para que el patriarca se derrumbe, yo seguiré hasta que el feminismo sea costumbre. Entonces ahí empezó a cuestionarse la cultura heteropatriarcal en términos de que la violación es el único crimen en donde la víctima tiene que probar que no lo provocó. Si cuando a usted le roban la billetera no le preguntan si estaba dando papaya, si era que tenía esa billetera así llenita y en el bolsillo, cuando una persona la matan eso es un asesinato, nadie cuestiona si se lo merecía o no, sino que la mataron. En la violación sí había siempre el argumento, y todavía lo hay, de si la víctima de una manera o no la provocó. Las tesis, este grupo de chicas, tomaron las tesis clásicas del feminismo y las convirtieron en un performance. Y este performance le dio la vuelta al mundo. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pacos. Los jueces, el Estado opresor es un macho violador, el Estado opresor es un macho violador, el violador eras tú. Y ese performance que le da la vuelta al mundo cuestiona la cultura heteropatriarcal en términos de violencia contra la mujer, y eso también sucedió durante el tiempo de las movilizaciones y de las manifestaciones que se estaban dando en Chile. Total, lo que pasó en Chile genera un efecto de opinión en el mundo entero, nos pone a pensar en una cantidad de cosas y nos pone a cuestionarnos muchas cosas, porque son cosas que ellos se cuestionaron en su momento y que pasaron más allá de las fronteras en un mundo global donde las cosas se parecen mucho en unos lados que en otro. Entonces, el colorido, la multitud, el contenido de lo que dijeron y la forma como han continuado haciendo todas estas formas de pedir nuevas organizaciones sociales, nuevas representaciones, nuevos derechos políticos, se concretan en el plebiscito de esta Constitución que acaba de ser aprobado y dan pie para un nuevo proceso de construcción de la democracia chilena, y terminan con el fantasma de las dictaduras en las constituciones políticas en América Latina desde el punto de vista de lo que había sido el tiempo de la doctrina de la seguridad nacional y las dictaduras en el continente. Por eso es tan importante. Y teníamos que recorrer todos estos caminos diferentes desde la geopolítica, desde las decisiones que se tomaron en Yalta, desde la Escuela de las Américas y desde todo lo que ha venido pasando en el continente para entender cuál fue la decisión chilena. Y a petición del público que me decía que les contara el cuento, les cuento el cuento. Y este era. Entonces, desde las calles de Chile, los movimientos estudiantiles, las tesis cantando en las calles y desde un pueblo
que toma la decisión de transformar su futuro a partir de una nueva constitución en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Quiero recordarles que en la página dianauribe.fm pueden encontrar las notas y la playlist de las canciones que mencionamos durante el episodio, para que la escuchen, para que la disfruten, para que se la oden. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Daniel Moreno Franco. Fue grabado en Los Gatos Estudio, editado y musicalizado por Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.